Dios le bendiga en esta noche. Vamos 10 días de ayuno y oración, y los devocionales, si usted se ha dado cuenta, están dedicados al Espíritu Santo. ¿Por qué no toma un momento? Yo sé que cada día, desde el día 1, si usted se ha detenido a leer el devocional, ha encontrado cada día una cualidad, una característica, algún beneficio diferente cada día hasta el día de hoy acerca del Espíritu de Dios. Ese mismo Espíritu que ha estado en los grandes hombres y mujeres usados por Dios es el mismo que nos está hablando en estos días. ¿Por qué no toma un momento para agradecerle a Él, al principal? ¿Por qué no le honra? ¿Por qué no le glorifica? Espíritu Santo, te glorificamos, te amamos, te bendecimos y reconocemos que sin tu presencia, sin tu guía, sin tu revelación, sin que tú estuvieras aquí con nosotros, estaríamos vulnerables a tantas cosas, Señor. Pero hoy, Espíritu de Dios, queremos honrarte a ti. Queremos glorificarte y exaltarte a ti, Espíritu de Dios, que has estado en estos días ministrándonos a nosotros como iglesia, como pueblo escogido, muy especialmente a través de tu palabra. Esa palabra que tú has inspirado, esa palabra que tú has revelado, esa palabra que nos instruye, que nos ilumina y nos abre un panorama para conocerte más y más a ti, Espíritu de Dios. Y te honramos en esta noche, y sabemos que tú estás con nosotros, y que tú estás en nosotros, y que tú eres por nosotros, Espíritu Santo. Gracias te damos porque tú nos deseas tanto, Espíritu de Dios, porque tú nos anhelas. Dice tu palabra que tú nos anhelas tanto, y que ese mismo anhelo es el que deseamos tener en nuestras vidas hacia ti. Llévanos cada día más a desearte, a conectarnos contigo. Faltan 11 días de este tiempo de ayuno y oración, y que cada momento que tengamos esa intimidad, ese devocional, podamos conocer lo maravilloso, lo sorprendente, lo poderoso, lo inagotable e inimaginable que eres tú, Espíritu de Dios. Y te doy gracias por estar aquí. Que tu palabra en esta noche pueda caer sobre cada corazón que nos está mirando, creyendo en el nombre de Jesús que cada vida hoy es una tierra fértil, que va a producir al 30, al 70 y al 100 por uno, aún en medio de estos días tan difíciles que hemos vivido. Y que tu palabra rebosará y reposará viva dentro de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y quiero que me acompañe a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Lo vamos a pasar ahí en la pantalla, en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice la Escritura, escribiendo el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4. Dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo.
del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos muestres la verdad a través de tu escritura. Mire, la guerra que hemos vivido entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, que hasta el día de hoy es algo palpable, es algo constante. Siempre se habla de un bien, pero también se habla de un mal. Siempre se habla de una luz, pero también de una oscuridad. Se habla de verdad, pero también de mentira. Parece que esta guerra está llegando a su punto culminante, y nosotros sabemos cuál será el resultado final. Mire, los tiempos cambiaron de un de repente. Los tiempos siguen cambiando. Nos siguen sorprendiendo varias noticias, varios acontecimientos. Y quizá estamos a punto como de estar diciendo: ya mero pasamos por este desierto, pero estamos finalizando y vamos a comenzar quizá otro. Y pareciera que está llegando al punto culminante o al punto final. Pareciera que la revelación que está escrita en la Biblia se está exponiendo literalmente hoy en día, así como se expuso en los tiempos anteriores. Muchos profetizaron que vendría el Mesías. Muchos dijeron que iba a venir un Salvador. Y en el momento que Jesús aparece en escena, entonces lo profetizado en el Antiguo Testamento estaba siendo palpable, estaba siendo literal, se estaba viviendo ya cuando Jesús aparece. Entonces, de igual manera, en estos tiempos, en estos días, nosotros estamos viviendo la palabra profética. Estamos viviendo lo que se había hablado mucho antes, quizás de que nosotros naciéramos o de que conociéramos al Señor. Y quizás estamos así en los puntos culminantes. Estamos en el tiempo de que quizás de repente el cielo se abra y todo se acabe. No sabemos qué va a ocurrir, pero de algo que estamos muy seguros y que la palabra nos dice es que sabemos cuál será el resultado final. Diga conmigo ahí donde está en su casa: yo no tengo de qué preocuparme, porque yo sé el resultado final. Y el resultado final es que si yo permanezco en Cristo Jesús, entonces yo voy a tener victoria. Entonces yo seré del equipo ganador. Mire, a pesar de que pueda venir lo que quiera venir y pueda acontecer cosas tan dolorosas, tan graves, que muevan al mundo entero, usted y yo conocemos el resultado final. Y el resultado final es que para aquellos que están permaneciendo y permanecerán en Cristo, aquellos que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Esos, aquellos que no mengüen, aquellos que permanezcan en la brecha, aquellos que digan: yo no me muevo de aquí porque yo sé el resultado final. El resultado final, la palabra nos muestra y nos dice, el Espíritu habla y nos dice que aquellos que están en el Señor saldrán vencedores, saldrán victoriosos. Pero cabe señalar que aún sabiendo, mire, aún nosotros sabiendo el resultado final, algunos todavía están en duda. ¿Cómo le ves la cara al de al lado? ¿Dudoso? Por aquí yo veo 2 que 3 dudosos aquí en el staff.
A pesar de que ya sabemos cuál es el resultado final, amada iglesia. Mire, a pesar de que sabemos que Cristo es nuestra victoria, sabemos que el Espíritu Santo está, a veces dudamos. A pesar de saber el resultado final, algunos todavía estamos con duda. Incluso algunos están a punto de renunciar, o lo más grave, algunos ya se han dado por vencidos. ¿Usted se imagina como iglesia, Centro Cristiano de Fe, el día que volvamos a reunirnos presencialmente? Pero qué triste quizá será enterarnos de alguna noticia que nos digan: es que el hermano dejó el camino del Señor, es que no resistió, se apartó y volvió otra vez a la vida pasada. Porque a algunos en este tiempo les ha entrado la duda. Algunos en estos días han querido decir: ya, y estoy cansado. Esto ya me tiene sofocado, esto ya me tiene ahogado, ya quiero renunciar. Y quizá algunos ya han renunciado. Los momentos actuales nos están preparando un tiempo de definición. Estos tiempos, estos momentos actuales que vivimos nos están definiendo para el tiempo postrero. Escuche bien, la gloria postrera, dice la palabra, será mayor que la primera. Yo no sé si usted lo anhela, pero esa gloria postrera necesitará hombres y mujeres definidos, en otras palabras, de alta definición, para poder llevar esa gloria postrera. No podemos seguir siendo los mismos con duda, seguir siendo las mismas personas que un día estoy bien y otro día estoy mal, o renuncio, me doy vacaciones de 3 meses y regreso. No, porque la gloria postrera ocupa gente definida. Es por eso que este tiempo quizás se ha alargado, porque todavía hay cosas que el Señor está puliendo, todavía hay cosas que el Espíritu está ahí tratando. ¿Para qué? Para el tiempo postrero, de darnos cuenta en dónde estamos parados. Este tiempo te muestra dónde estás parado, dónde está tu seguridad, en dónde estaba tu fe, dónde está el que había creído la palabra de Dios, en dónde están tantas cosas que habían venido de parte del Señor a tu vida. En otras palabras, el Espíritu está cerrando filas. Diga conmigo: cerrando filas. Y esto no solamente lo hablo para nosotros, la iglesia Centro Cristiano de Fe, que estamos cerrando filas, sino lo hablo literal para la iglesia, para el cuerpo de Cristo en general. La iglesia está cerrando filas. Y cerrar filas, en otras palabras, sencillamente saber quién está y quién no está. Aleluya. En un sencillo vocabulario, el Espíritu Santo está sacando a luz a hombres y mujeres que verdaderamente sí están, que verdaderamente se puede contar con ellos, que verdaderamente van a decir: sí, amén, yo estoy ahí. Y por otra parte va a sacar a luz a aquellos que solamente estaban fingiendo, que solamente era una ilusión, que solamente estaban titubeando. Es tiempo de cerrar filas. Dice lo que leímos, escribiendo el apóstol Juan. El apóstol Juan, mire, el apóstol Juan sabía, no solamente por haberlo escribido, sino porque lo había vivido. Algunos quizá conocen, algunos que han estudiado, algunos que se meten a leer historia bíblica o de personajes, biografías y todo eso. Algunos saben que antes de que Juan llegara a la isla de Patmos, Juan fue metido en una olla de aceite hirviendo, de donde el Señor lo libró. O sea que Juan era del calibre de alta definición,
que no titubeaba, que no dudaba, sino que sabía perfectamente qué espíritu estaba sobre de él. Es por eso que cuando lo meten a esa olla de aceite hirviendo y sale librado, la gente ya no sabía qué hacer con él, porque él predicaba, porque se convertían a Cristo, y lo mandan de exilio a la isla de Patmos para que no tuviera contacto con la gente. Él fue el único de los apóstoles de ese tiempo que murió de una muerte natural, que murió de años, murió de viejo. O sea que Juan sabía lo que era que el Espíritu cerrara filas. Cuando el Señor va a la cruz del Calvario, el Señor Jesús había dicho: este me va a entregar y este Pedrito me va a negar. Pero había uno que el Señor sabía que iba a estar ahí cerrando fila, que iba a estar ahí al pie de la cruz, y ese era Juan. En este tiempo, algunos se han entregado otra vez al mundo, como Judas se entregó al Señor. Otros quizá lo han negado y han querido regresar llorando de amargura. Pero hay un remanente que está al pie de la cruz diciéndole: Señor, y te estoy hablando a ti, que no te pierdas ninguna transmisión, que te sigues alimentando. Te estoy hablando a ti que estás en tus devocionales, que no te has permitido enfriarte. Estoy hablando a ti que no has dejado que la duda te perturbe. Te estoy hablando a ti que sigues en la brecha. Te estoy hablando a ti que el Señor está diciendo: de esos quiero en este tiempo. De ese tipo de personas que permanezcan al pie de la cruz. Juan jamás se doblegó. Por eso él sabía lo que era vivir en un espíritu de verdad y en un espíritu de engaño. Si usted le quiere poner algún título a este mensaje, yo le he titulado Cerrando Filas. Le vuelvo a repetir otra vez: cerrando filas es saber con quién se cuenta y con quién no. Si quiere, usted puede decir: puedes contar conmigo, Señor. O al igual puede decir: Señor, no cuentes conmigo, estoy muy ocupado hoy. El engaño estará presente hasta el fin. Algo que usted y yo tenemos que saber es que el espíritu de engaño, o el engaño de este mundo, va a estar hasta el fin de los días. Es más, el engaño no se esconde. El engaño está a la luz pública. El engaño es visible. El engaño tiene un acceso fácil, porque el engaño siempre va a estar y estará hasta el final. Si usted lee las escrituras, aún en los días finales habrá engaño. Aún dice la palabra que algunos serán engañados dentro del pueblo de Dios. O sea, el engaño va a estar ahí. Es por eso que el apóstol Juan empieza a escribir y dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu, porque usted ya sabe que hoy y hace mucho tiempo atrás hay muchos hombres y mujeres que dicen que el Espíritu les habla, pero en verdad no es el Espíritu, sino es su carne. Entonces el apóstol dice: no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Dice: pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Dice el 2: esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. El engaño, si sabemos que va a estar hasta el fin, tenemos que estar preparados para identificarlo. Tenemos que estar alistados. Tenemos que tener el discernimiento espiritual. Mire, ¿sabe por qué se convocan 21 días de ayuno y oración? ¿Por qué se convoca 40 días de ayuno y oración? ¿Por qué en este tiempo ha estado el ayuno y la oración? Porque son las herramientas que nos hacen sensibles, que nos hacen de una manera aguda nuestros sentidos espirituales, para discernir lo que viene de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios. El apóstol Juan está diciendo: hey, no todos
tienen el Espíritu de Dios, aunque parezca que lo tienen. Así es que pónganlos a prueba para ver si tienen el Espíritu de Dios o no lo tienen. El Espíritu de verdad, que es el Espíritu que está sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En el Espíritu de verdad no hay engaño, no hay mentira y mucho menos confusión. Lo que estaba pasando en ese tiempo era que muchos querían confundir al pueblo. Como hoy en día sigue existiendo gente, hombres y mujeres, que no tienen el Espíritu de Dios, pero que intentan engañar al rebaño. Y eso es una realidad. Ya no hay ni siquiera, mire, a mí yo he entendido algo en estos 15 años ya de ministerio, que al engaño y a la mentira se le tiene que confrontar de frente, no por detrás, porque el engaño y la mentira te envuelven de frente. Juan sabía que había gente que estaba engañando, y por eso les decía, se tienen que dar cuenta qué tipo de espíritu tienen esas personas, porque nosotros tenemos el espíritu de verdad, donde no hay engaño, donde no hay mentira y mucho menos hay confusión. Y hoy en estos tiempos de pandemia, ¿cuántos han sido confundidos? ¿Cuánta gente ha sido acarreada a una palabra de confusión, a una palabra de engaño? ¿Cuánta gente ha sido envuelta en mentiras, en engaños? Y lo más triste es que cuando están las consecuencias, lo más triste es que le echan la culpa al Señor. Por eso el apóstol Juan dice, no todos tienen el Espíritu de Dios, tienen que ponerlos a prueba, porque el Espíritu Santo, el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es un Espíritu de verdad. Ese no habla mentira, ese no te direcciona en engaño, ese no te confunde, al contrario, te aclara el propósito de Dios para tu vida. Sigue diciendo el 2. Esta es la manera en que sabremos. Fíjese, el apóstol Juan agarra y dice, yo les voy a decir cómo identificar a estas personas. Y si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esta persona tiene el Espíritu de Dios. O sea, que reconoce al Señor Jesús, que acredita todo lo que es el Señor Jesús. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, jamás te va a alejar de Cristo. Todo lo contrario. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo te va a acercar más a Él. El Espíritu Santo te va a intimar más con la Trinidad, tanto con el Padre como con el Hijo. Cuando hay otro espíritu muy diferente, el espíritu de este mundo, cuando hay un espíritu contrario al Espíritu Santo, lo que va a hacer es apartarte, lo que va a hacer es entrar en contienda, lo que va a hacer es que entres en duda, lo que va a hacer es que entres en pleito, lo que va a hacer es que salgas del propósito que ha trazado el Señor sobre tu vida. El Espíritu Santo siempre te acercará más a Jesús. Nosotros no estuvimos el día que fue crucificado nuestro Salvador, pero por el Espíritu se nos ha sido revelado ese gran acontecimiento. Nosotros quizás no hemos visto la tumba vacía, pero por el Espíritu de verdad es que podemos decir que Él se levantó de entre los muertos y que está sentado a la diestra del Padre, esperando volver por su iglesia. El Espíritu te acercará más a Cristo. Me impactan los escritores de la palabra y de algunos libros, porque cuando tienen una intimidad profunda con el Espíritu
El Espíritu los lleva al conocimiento de Jesús tan palpable, como si ellos hubieran vivido con Él. Y logran entender y logran trazar. Sigue diciendo el 3. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo. Diga conmigo: espíritu del anticristo. Y no se espante. Y sigue diciendo: del cual ustedes oyeron que viene al mundo, y de hecho ya está aquí. Ahora diga conmigo: ya está aquí. ¿Qué es el espíritu del anticristo? No crea que es un espíritu que usted lo va a ver negro y con colmillos y garras y que anda rondando y gruñendo. No. Mire, el espíritu del anticristo deriva del griego, que significa alguien que se opone a Cristo o que usurpa su lugar. En otras palabras, aquellas personas, aquellas zonas donde tiene dominio el espíritu del anticristo, son aquellas que se oponen totalmente a todo lo que tenga que ver con Jesús, a todo lo que tenga que ver con su palabra, y por supuesto se oponen al espíritu de Dios. Y me encanta que dice el apóstol Juan: y ustedes sabían que iba a venir, pero de hecho ya está aquí. Fíjese cómo está hoy operando el espíritu del anticristo. O para que se oiga más light, el espíritu que se opone a Cristo, para que pueda dormir hoy. Fíjese cómo está operando hoy. La gente está en las plazas, la gente está en los parques, la gente está en la playa, porque yo he ido a la playa. La gente está de vacaciones, la gente está en las fiestas, la gente hoy en día está haciendo de todo. Pero ¿sabe qué? La gente no quiere ir a la iglesia porque cree que es el único punto de contagio. Así como lo oye. Y si se abre la iglesia y alguien sale enfermo, le aseguro que esa persona va a decir: yo me contagié allá en la iglesia, sabiendo que se fue de parranda 2 días atrás en un cumpleaños y que fue a una piñata allá. Y no se haga, porque el hermano Facebook dice todo. Y otro hermano Instagram que también es famoso. Y fíjense cómo está operando el engaño, cómo la gente ya trae en la mentalidad una idea que no se ha dicho públicamente, pero que el espíritu que está en contra del espíritu de Dios, que está en contra de Cristo mismo, ya lo metió a la gente. Y es por eso que usted ve los cines abiertos, usted ve la gente volando de un lado a otro, usted ve la gente yéndose de un autobús a otros lugares, porque ya está haciendo su trabajo. El espíritu del anticristo se va a oponer. Yo te quiero preguntar en esta noche: ¿qué espíritu está operando en ti? Yo sé que me dicen: no, pues el Espíritu Santo, hermano. Pero a veces hemos actuado como si tuviéramos el espíritu del anticristo, como si nos opusiéramos. El Espíritu Santo también será sobre nosotros el espíritu de victoria, que lo manifestará. Sigue diciendo el 4: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Yo aquí anoté algo. Dice: ¿qué tan poderoso es el espíritu que vive en ti?
Por eso te pregunté anteriormente, ¿qué espíritu está sobre ti? Ahora pregunto, ¿qué tan poderoso es el espíritu que vive en mí? Porque si yo digo que el espíritu de victoria, el espíritu que se movía desde el principio, el espíritu que estuvo en la creación de todas las cosas visibles e invisibles, el espíritu que venía sobre aquellos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, el espíritu que se manifestaba como fuego, el espíritu que se manifestaba como un soplo, como el viento recio, el espíritu que se movía y se movía, el espíritu que vino sobre Jesucristo nuestro Señor, el espíritu que se manifestó en el día de Pentecostés. Entonces ese espíritu, ese poder que hay, ese poder que ha existido desde la eternidad hasta la eternidad, es el que está en nosotros, dentro de nosotros. Y cuando se hace manifiesto el espíritu de victoria sobre mí, entonces es imposible que yo pierda. ¿Me escuchó? Si el espíritu de victoria, si el Espíritu Santo está sobre mí, entonces es imposible que pierda. Hermano, pero es que yo me estoy sintiendo perdido ya en estos momentos. No vas a perder, porque el Espíritu Santo está sobre ti. Es que me siento acabado. Eso no termina ahí, porque el Espíritu Santo va a hacer algo. Yo no sé, pero yo muchas veces me he sentido acabado, muchas veces me he sentido derrotado. ¿Y sabe quién ha estado ahí? ¿Sabe quién me ha levantado? Hasta siento que me levanta de los pelos. Me ha levantado el Espíritu Santo y me ha recordado y me ha dicho: Pedro, ¿qué no yo estoy contigo? Pedro, que no te he librado aún antes de que tú me conocieras. Te libré muchas veces de la muerte. Y sí, siento que literal me levanta de las greñas y me dice: ¿qué no yo estoy contigo? Y entonces he aprendido que si el espíritu de victoria está sobre ti, es imposible que pierdas. Escúchame bien. Oh, escúchame bien, hombre, mujer, hermano, hermana que estás mirando esta transmisión. Cuando el espíritu de victoria se manifiesta sobre tu vida, cuando es algo palpable, entonces te vuelves invencible. Si lo escuchaste bien, te vuelves un hombre, una mujer, un joven invencible. No por tus facultades externas, sino por lo que portas dentro de ti, que es el Espíritu Santo. Por eso esta palabra dice en este verso: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios, ya lograron la victoria. Di conmigo: ya logré la victoria. ¿Dónde, hermano? Ya logré la victoria. Dice: porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo, que el espíritu que se opone a Cristo. Sí, el Espíritu Santo es más fuerte que ese espíritu de temor que está allá afuera rondando los hospitales. El Espíritu Santo es más fuerte que ese espíritu de temor, que ese espíritu de muerte que está rondando al mundo entero. El Espíritu Santo es superior. Es más, el Espíritu Santo trasciende generación tras generación, quitando maldiciones, quitando ataduras. Cuando hay un matrimonio, cuando hay una familia que se ha dedicado a la obra, que se ha dedicado a las cosas de Dios, que ha aportado el Espíritu Santo, que lo mantiene, que lo conoce, que el espíritu de victoria está sobre él, entonces no habrá espíritu en el mundo que pueda detenerlo. Entonces no habrá espíritu en esta tierra que se pueda oponer. Entonces se va a levantar el espíritu de muerte, de miedo, de pandemia, de COVID, de lo que sea, y no van a poder con ellos.
Por eso los reyes de Babilonia tuvieron que doblegarse. En otras palabras, tuvieron que doblar las manitas ante Daniel y sus amigos. Darío tuvo que doblar sus manos y reconocer que ese espíritu superior estaba sobre Daniel, que lo había librado del foso de los leones. El espíritu del mundo solamente apantalla. Es una falsa ilusión. Y escúchalo bien: el espíritu del anticristo o el espíritu de este mundo es débil. Es débil, escúchalo bien. El espíritu de este mundo, todos los espíritus que se oponen al poder del Espíritu Santo son débiles ante él. Es por eso que cuando los espíritus malignos sentían nada más que entraba Jesús a la atmósfera donde se movían, ¿qué tienes contra nosotros? En otras palabras, le decían: no nos saques, nosotros nos salimos solos. Nadie puede resistir al espíritu que tú y yo tenemos, el espíritu de adopción por el cual podemos venir ante la presencia de Dios y decirle: Abba Padre. El espíritu que nos ha dado la confianza de acercarnos a la presencia del Todopoderoso. El espíritu que despierta las facultades para hacer uso de ese poder y de esa gracia. El espíritu que nos ha dado la victoria. Sigue diciendo el 5 y el 6. Vamos terminando. Esas personas, dice, pertenecen a este mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. Si algo también el Espíritu me hablaba en este tiempo, de lo que estaba hablando a su iglesia, de lo que estaba haciendo, es que el Espíritu Santo está poniendo pertenencia espiritual. ¿Por qué cerrando filas? Porque se van a levantar los que verdaderamente pertenecen al Espíritu Santo y aquellos que no. La pertenencia espiritual, en otras palabras, quiere decir que ceden los derechos de propiedad al Espíritu Santo sobre tu vida. Yo no sé si usted le pueda decir al Espíritu Santo que está aquí: te cedo los derechos totales para que yo ya no sea propiedad de esta tierra, para que ya no sea propiedad de esta carne, para que no sea propiedad de ningún espíritu de enfermedad, ni de atadura, ni maldición generacional, sino que ahora sea propiedad del Espíritu Santo. Pertenencia espiritual, que es algo que tenemos que desarrollar. Por eso dice: estas personas pertenecen a este mundo, no tienen una pertenencia del Padre, no tienen una pertenencia en Cristo, mucho menos pertenecen al Espíritu Santo. Esa gente pertenece a este mundo. Y dice: por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. Usted va a poder identificar qué espíritu tiene por el cómo habla, cómo se comporta y cómo se dirige. Cómo habla, cómo se comporta y cómo se dirige. Solamente se la paso, como ya no tenemos reuniones presenciales, alguna gente se ha transformado allá afuera y habla como si no tuviera al Espíritu de verdad sobre él. Se dirige, actúa, se comporta. Y dice también: y el mundo les presta atención. O sea que cuando tú
te comportas, hablas y te diriges como el mundo, entonces el mundo te presta atención. Entonces el mundo te pone las luces sobre tu vida. Entonces el mundo te consiente, te apapacha, te hace pensar y te hace imaginar en una falsa ilusión que todo está bien. El espíritu de este mundo te lleva a no tener atención al camino de Dios. Yo sé que tú has dicho, es que no es lo mismo una transmisión a presencial, pero aún así el Espíritu Santo sigue haciendo su obra. Porque el Espíritu Santo no hace su obra por los medios que tenemos para transmitir. El Espíritu Santo hace su obra porque Él es Dios mismo. Y no ocupa ningún medio, no ocupa las mejores cámaras, no ocupa la mejor transmisión. Eso no lo ocupa. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y el espíritu de este mundo te lleva a no tener atención al camino de Dios. Si tú has descuidado el camino del Señor en este tiempo, cuidado. No sea que te esté envolviendo el espíritu que va en contra del camino del Señor. Pero si tu vida ha estado encaminada en este tiempo, con esfuerzo, incluso con lágrimas y dolor, dale toda la gloria a Dios, porque te aseguro que va a valer la pena. Porque te aseguro que vas a decir: yo confié en el espíritu de victoria, yo confié en el espíritu que jamás ha perdido ninguna batalla. Cerrando filas. Y termina el 6 diciendo: en cambio, nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Cuando hay una pertenencia espiritual, cuando tú escuchas algo de parte de Dios, tus oídos, tu corazón, todos tus sentidos prestan atención a lo que viene de parte de Dios. Ya no prestas atención a lo que digan los noticieros, ya no prestas atención a lo que digan los falsos profetas, ya no prestas atención a lo que diga el mundo. Cuando tú eres de Dios, solamente tu atención es dirigida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente tu señal capta lo que el Espíritu quiere hablar. A mí algunas veces me ha pasado, y con toda humildad a veces he dicho: esto no viene de parte de Dios. Pero cuando viene de parte de Dios hay una claridad. Hay algo que, como si abrieras los ojos y vieras palpablemente: esto viene de parte de Dios. Cerrando filas, sigue diciendo: y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. ¿Qué espíritu está trabajando sobre ti? El Espíritu Santo llevará a cerrar filas a aquellos que son de Él. No nos sorprendamos si algunos desertan. Recordemos que en esto está el crecimiento del trigo y la cizaña. Fíjese lo que dice el apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versos 18 y 19. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo, o lo que se opone a Cristo, viene, y ya han surgido muchos que se oponen a Cristo o anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado.
cuando dice la última hora, el apóstol Juan se refiere a los últimos tiempos. Esas personas salieron de nuestra iglesia, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. No lo digo yo, lo dice la palabra. El trigo y la cizaña van a crecer juntos, pero cuando empiecen a cerrarse las filas, el Espíritu Santo sacará la cizaña y la aventará al fuego. Sí crecieron con nosotros. Qué duro es esto. Es por eso que hablo de un tiempo de definición. Cerrar filas es saber si el Señor está contando contigo o no. Tú puedes pensar y puedes decir: pues me voy a esperar otro ratito para definirme. Yo en lo personal te diría: ya no tardes tanto tiempo. Y si hoy tienes la oportunidad de definirte como un hijo, como una hija de Dios, entonces lo puedes hacer y te garantizo que no te vas a arrepentir. Porque al tiempo final, cuando la hoz pase, ni chance te va a dar para definirte. Algunos que conocen de agricultura y eso, ¿verdad? Pasa la hoz y nadie se agacha. Y si se agacha en la segunda vuelta, se los lleva. Espíritu Santo te está llamando a cerrar filas para que empieces a vivir ya una vida dirigida totalmente por Él. Y crecieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Aparentaban tener el mismo espíritu, pero no era el mismo espíritu. Como que hablaban como hijos, como hijas de Dios, pero no eran. El Espíritu está cerrando filas. Amada iglesia, faltan unos días para tener reuniones presenciales, pero durante todo este tiempo el Señor ha estado cerrando filas en Centro Cristiano de Fe. Y el Señor ha mostrado con claridad con quién se cuenta y con quién no. Y no porque la obra sea del hombre, sino la obra es de Dios. Y Él sabe con quién está contando. Pero hoy te vengo a decir, hoy te vengo a retar, hoy vengo a soltar este reto a tu corazón. Este es el tiempo de que cierren las filas en el ejército del Todopoderoso. Este es el tiempo que digas: Señor, quizá no puedo hacer mucho, pero puedes contar conmigo. Espíritu Santo, tú que eres el Espíritu de verdad, eres el Espíritu de victoria, empieza a trabajar sobre mí. Empieza a quitar toda duda. Aquellos que habían estado dudando, aquellos que venían pensamientos de duda, aquellos que querían ya renunciar o que ya renunciaron hoy, el Espíritu Santo los levanta. El Espíritu Santo los levanta. Oh, Espíritu de Dios, tú eres el único que lo puede hacer. Tú eres el único que puede derribar a todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo. Tú eres el único que puede derribar al espíritu del anticristo. Todo lo que se opone a Jesús, todo lo que se opone a su palabra, todo lo que se opone a su espíritu, empieza a caer en tierra hoy. Todo espíritu de engaño, todo espíritu
Empieza a hacer eso. Se cae de mí todo aquello que se quiere oponer a Cristo. Se cae de mis pensamientos toda idea que se opone a lo que Cristo refleja en su palabra y manifieste en ella. Vamos, empieza a despojar. Que se quite todo lo que se oponga, todo espíritu que se oponga a mi Señor Jesús, empiece a ser quitado y que venga a tomar dominio el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Secar lo que se opone, secar lo que se opone a Cristo. Que venga tu verdad, que venga tu poder. Haznos de alta definición, Señor. Toma dominio sobre nosotros. Y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria. Sí, Señor. Inúndanos de tu gloria. Díselo. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Le hablo en esta noche a todo espíritu de enfermedad, todo espíritu que está posado sobre los cuerpos de mis hermanos y de mis hermanas. Ese espíritu de enfermedad es un espíritu débil ante el poder del Espíritu de Dios. Ese espíritu de temor tiene que irse fuera